¿Qué tal? Acá estamos con un nuevo veterano para escuchar su historia, Juan Carrera. Estamos en la Universidad Nacional del Sur. En este espacio estamos haciendo las entrevistas para el proyecto Voces de Malvinas, que es un proyecto federal. Nosotros somos el Nodo Bahía Blanca. Trabajamos la Universidad Nacional del Sur con la Universidad Salesiana en este proyecto. Y bueno, hoy estamos con Juan Luis Parrera, que nos va a contar un poco su participación en la Guerra de Malvinas. Como quieras empezar, contándonos un poco tu historia, tu lugar de nacimiento. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no es cierto? Yo nací acá en Bahía Blanca, cursé la escuela primaria en la escuela 57, ahí en el barrio de Sánchez de Lía, viví ahí. Después hice el ciclo básico en la escuela de aprendices operarios de Comandante Espora, hasta tercer año, y una vez egresado de ahí, me fui a trabajar. Pasaron dos cosas. Me fui a trabajar al TAC, al Taller Naval Central. Yo me recibí de tornero en la escuela de aprendices, y simultáneamente mis padres me anotaron en la escuela de mecánica de la Armada. Corrí ahí el año 76, así que me anotaron ahí porque mi mamá especialmente era muy afín a la vida militar. Y como en mi casa el tema económico y el tema empleo de mi papá fue bastante aleatorio. ¿Tu familia es la familia militar también? No, nada que ver, no. Mi papá era cocinero del ferrocarril y después terminó siendo cocinero de la central termoeléctrica, así que no, nada que ver. Y mi mamá siempre ama de casa. Pero bueno, mi mamá en algún momento quiso, digamos que yo tenga una cierta estabilidad en lo que era el trabajo futuro, y bueno, me dijo, no me dijo, me anotó. Yo tenía 15 años en ese momento, me anotó y me fui. Me encontré un día en el tren de Bahía a Buenos Aires, listo para entrar a la escuela de mecánica, cosa que hice. O sea, ingresaban antes de terminar el colegio secundario. No, terminé mi colegio secundario y en vez, fui un mes a trabajar al TAC, pero en ese mes ella me anotó. Rendí bien el ingreso y me dijo, listo, salís de ahí y te vas a Buenos Aires. Bueno, y así pasó. Así que me quedé ahí en la escuela de mecánica, me gustó el sistema, digamos, militar. ¿Y ahí qué estudiabas? ¿Qué carrera estudiabas o qué No, formas? vos cuando entras a la escuela te hacen un test, un test psicotécnico, y vos pedís una especialidad determinada. Y te hacen el test psicotécnico a ver si vos estás apto para esa especialidad. Pero yo, como había estado estudiando en la escuela de aprendices de Espora, que todo relacionado al tema de aviones. De hecho, cuando vos salís de la escuela de aprendices y te ibas a la escuela técnica a terminar los otros 6 años, te podías recibir de técnico aeronáutico. Cosa que conmigo no pasó porque me fui a la escuela de mecánica. Y yo elegí la carrera de aeronáutico. Yo quería ser aeronáutico. Mi sueño era volar. Hola. Así que bueno, me dio el test psicológico, el psicotécnico, y me pasaron al curso de aviación de la escuela de mecánica, donde ahí cursé los años que tenía que cursar. Y después me vine de pase, ya como cabo, me vine de pase a Espora. ¿Eso qué año era? Eso era el año 78. ¿Sí? Yo me vine de pase a Espora. O sea, ¿estuviste cuánto tiempo en la escuela? En la escuela, el sistema de escuela, es largo de explicar. El sistema de escuela ahora son 3 años consecutivos por cada especialidad. En esa época nosotros hacíamos un año en la escuela, un año nos mandaban a la base, hacer todo prácticas, y volvíamos 2 años a la escuela para terminar. Bueno, yo volví digamos, en el segundo año, vuelvo a la escuela y cambia el régimen. Cambia de un año en escuela, un año en base y 2 años en escuela, a 3 años consecutivos en la escuela. ¿Qué pasa? Se juntaron muchas promociones y no había lugar para todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿quién tiene estudios secundarios? Porque en esa época se entraba con estudios primarios. Bueno, yo levanté mi mano porque yo tenía el ciclo básico. Entonces directamente me dieron esa parte del curso aprobado y me mandaron a Espora. Y ahí me quedé en el destino, en la escuadrilla aeronavante y submarina. Yo caí en esa escuadrilla
donde ya estaba, digamos, empecé a hacer los estudios para ser operador de sensores de ese avión. Eso es un avión de guerra antisubmarina que tiene 4 lugares, 4 puestos, que está el piloto, el copiloto, el radarista y un operador de sensores acústicos. Mi función era la parte de atrás, ser radarista y ser después operador de sensores acústicos. Eso va evolucionando con la cantidad de horas de vuelo, la experiencia, los cursos que uno va realizando. Me quedé en la escuadrilla y en el año 83, en el año 81, a mí me mandan a hacer el curso de radarista. ¿Sí? Todo el año 81 en el centro de instrucción que tiene Espora, para nosotros, que es una escuela para los operadores aeronáuticos, hice el curso de radarista. Me recibí en diciembre del año 81. Y me fui de pase otra vez a la escuadrilla, ya con el título de radarista. Bueno, me fui de licencia, volví en febrero. En marzo me embarco en el portaaviones el 25 de mayo, el 28 de marzo, sin saber lo que iba a pasar, porque nosotros no teníamos conocimiento de nada. Sabíamos que era una navegación larga, que nos dijeron, yo ya había navegado anteriormente en el portaaviones, pero navegaciones cortas, de 10 días, 12 días. Antes de irte para allá, ¿tu familia vivía acá en Bahía? ¿Vos, ¿qué edad tenías? Estabas soltero todavía, sí. Yo tenía, ya para esa época, en el 78 yo tenía 18 años, sí. Vivía con mis viejos, sí. Tengo una hermana, y vivía acá en Bahía Blanca, sí, acá en Bahía Blanca. Es más, pasó algo, yo vivía en el barrio Sánchez de Ligas, sí. Cuando me embarco en el portaaviones, yo me embarco en el portaaviones, cuando el portaaviones ingresa a puerto, a mí me mandan a Río Gallego a seguir volando, yo vuelvo una semana después de que termina la guerra. Y cuando volví a mi casa, mis viejos no estaban, se habían mudado. Yo no sabía, porque no pude tener comunicación en esos 3 meses, porque por intermedio de cartas, pero las cartas no llegaban, las cartas eran leídas, era todo un lío. Entonces yo decidí no escribir más, que no me escriba más, y bueno, si iba a pasar algo, ya se iban a enterar, de alguna manera se iban a enterar. Así que cuando vuelvo a mi casa, toco timbre y sale un tipo, le digo, sí, mire, no, me dice, no viven más acá, se mudaron hace como 2 meses. Bueno, ¿dónde están? Y me dieron la dirección y aparecía, sí, se mudaron de Sánchez de Lía al centro. Ahí en la calle Stone. Vamos allá. Sí. Bueno, entonces yo me recibo de radarista en fines del 81. El 28 de marzo del 82 me embarco en el portaaviones y estalla todo el tema del conflicto. Bueno, yo ya estaba apto para volar. Así que lo que pasa es que no tenía todo el adiestramiento que tenía que tener para volar en un conflicto. Pero bueno, como yo había salido primero de curso, el curso de radarista fue muy bueno porque fue con un simulador de vuelo. Yo ese año hice 300 horas de simulador. Entonces, digamos, todo el fino de poder manejar el radar y hacer todo el tema táctico y técnico, yo lo tenía en la cabeza. Me faltaba ponerlo arriba de un avión. Ya lo había hecho en un simulador que era sin movimiento, pero digamos, tenía todos los procedimientos en la cabeza. Ahí me designan para volar, así que yo empecé a volar en el portaaviones. Mis primeras experiencias fueron ahí. Es más, los primeros vuelos que hice en lo que es el conflicto fue en la búsqueda del Sobral. Cuando el Sobral lo atacan, nosotros salimos a buscarlo, que no lo encontramos porque, bueno, fue un tema táctico que nos dieron mala posición, ya el Sobral estaba fuera de la zona y todo eso. Una vez que hunden al crucero Belgrano... ¿Cómo te enteraste vos de que había empezado la guerra? ¿En qué momento? Bueno, el 2 de abril, por los altoparlantes del portaaviones, el portaaviones tiene un sistema de altoparlante que cuando alguien quiere comunicar algo se escucha en todo el buque, en los baños, en el comedor, en las afueras, en todos lados. Y bueno, y ahí escuchamos el comunicado famoso de que se habían tomado las islas y bueno, todo el comunicado. Eso nos enteramos el mismo 2 de abril. A la mañana suena la alarma, comunicado,
y nos dan todo el panorama de lo que estaba pasando. Así que bueno, ya estábamos arriba del buque, así que no había que, digamos, mentalizarse en que eso no era una navegación normal. Ya nos dimos cuenta de que no era una navegación normal, porque uno cuando navega muchas veces va al buque y vos decís, bueno, la cantidad de gente que entra, la cantidad de alimentos que se cargan, el armamento, y esto era mucha cantidad, muchísima cantidad. Había algo claro, se armaron, viajaban civiles técnicos del taller de Pora, embarcaban, cosa que en una navegación normal no embarcaba. Si se rompía algún equipo del avión, se sacaba, se reemplazaba, y después ese equipo se traía a tierra y lo reparaban, pero ahí se llevaron gente capacitada para eso. Entonces, pero uno no se da cuenta. Imagínate, yo tenía 18 años en ese momento, estaba en pleno apogeo de tratar de tirar todos los conocimientos que tenía y de hacer las cosas bien para poder seguir volando el resto de mi carrera. Porque eso era, es más, eso fue determinante para mí. En el grado que yo tenía, yo era la única persona que estaba volando con ese grado. Yo no tendría que haber estado volando con tan poca experiencia. Pero sin embargo, alguien vio en mí un potencial y dijo, bueno, este tipo sirve para esta función. Y de hecho eso fue lo que a mí me ayudó en el resto de mi carrera, porque yo tendría que haber hecho los adiestramientos para radarista a lo largo de 5 o 6 años, y yo lo hice en 1 mes y pico, 2 meses. Toda la cantidad de horas de vuelo que yo acumulé en esos 2 meses es como si hubiese estado volando durante 5 años. Entonces aceleró los procesos. Yo tenía que pasar de un puesto a otro, y ese puesto yo me lo gasté en 1 mes, hice los cursos y ya era cabo primero y yo era operador de sensores acústicos. Entonces yo, ¿Tienes idea cuántas personas en la Armada había de radaristas? O sea, que hacían la misma tarea que vos. Eran muchos, en ese destino era el único. pero O sea, éramos 7 radaristas. de eso. Éramos 7, pero yo era el de menor jerarquía, el más jovencito de todos. El de menor jerarquía era yo. Después tenía 6 compañeros que otros eran cabos primeros, cabos principales, suboficiales, o sea, gente con mucha experiencia. Claro. Y a mí yo era el más novato de todo. Y eso es algo que yo destaco hasta el día de hoy, porque el comandante que en ese momento me llamó y me dijo, usted va a volar, a partir de ahora va a volar con nosotros. El tipo depositó en mí una confianza muy grande, pero me tiró un elefante en la espalda, porque era muy joven para la tarea que me estaban encomendando. ¿Por qué? Porque el radarista de ese avión es el único que tiene la capacidad de poder ver más allá de la nariz del avión y decir, El capitán. lo voy a decir en millas o en kilómetros. No sé, a 200 kilómetros tenemos un buque que puede ser un buque inglés. Y eso yo lo veía yo nada más. No lo veía ni el piloto, ni el copiloto, ni mi compañero, lo veía yo. Entonces, las emisiones con el radar tienen que ser muy cortitas y en ese poco tiempo poder saber qué es lo que yo tengo adelante, porque el avión va avanzando y si yo no detecto lo que hay adelante, me voy a encontrar con que quizás había una fragata inglesa y, digamos, tenía la responsabilidad no solo mía, de mi vida propia, sino de la vida de mis 3 compañeros, más la vida en sí del avión. Entonces era una responsabilidad muy grande. Ante esa designación, como yo era el más novato y el más joven de todo, algo que me sorprendió es había 22 pilotos y 10 operadores y 10 radaristas en total. Todos más antiguos que yo. Ninguno de ellos le dijo al comandante, mire, yo no me siento cómodo con este hombre porque es muy joven, porque... No, todo el mundo depositó la misma confianza. Y bueno, esa es una de las cosas que caracterizan al destino donde estuve. Por eso yo tuve 30 años en ese destino. Sí, yo llegué de marinero y me fui de oficial mayor. Y fui encargado de la adaptación durante 2 años. 3 años, mejor dicho. Así que este es un destino muy especial. Para mí es mi segunda escuela. Y dicho sea de paso, el 27 de noviembre lo cierran. Ajá. El 27 de noviembre cierran el destino.
por cuestiones operativas, ahí queda un solo avión, no hay presupuesto, hay poca ¿Qué gente. es lo que cierran? Se cierran el destino, la escuadrilla se cierra ahora el 27 de noviembre, después de 63 años. Así que bueno, va a ser una ceremonia bastante complicada de ir, ¿no? Claro. Pero vamos a tener que ir. Bueno, Volvamos a... siguiendo con esto, claro, entonces, bueno, yo vuelo en... ¿cuál era la misión nuestra? La misión nuestra era salir a volar con nuestros aviones y hacer la detección de los buques ingleses, de la flota inglesa. Saber dónde estaba la flota inglesa, ¿por qué? Porque con ese dato se iban a mandar después los aviones, los A4, los Super, los aviones de la Fuerza Aérea y todos los aviones de ataque. Sin ese dato, el avión de ataque no puede ir a ningún lado. El avión de ataque va a un lugar puntual, ¿por qué? Porque es un avión que va armado, va muy rápido, pero tiene muy pocas horas de vuelo, muy poca chance. Entonces, tiene que ir con un dato preciso, tirar sus bombas y volverse, o reabastecerse en el aire como hicieron con los Hércules, porque había aviones de ataque que no hacían el ida y vuelta, necesitaban el reabastecimiento en vuelo. ¿Sí? Hacían el ida, tiraban sus bombas, hacían lo que tenían que hacer, reabastecían y volvían al continente. Si no hacían ese reabastecimiento, no podían volver al continente. Y no podían aterrizar en lo que es la pista de Malvinas, porque ya estaba comprometida el área con toda la flota inglesa y todo el lío que había ahí. Pero bueno, la misión nuestra era esa, era salir, nosotros teníamos lo que se llaman trayectorias de vuelo, se les llama piernas, trayectorias de vuelo, ¿sí? Teníamos una al norte, de las Islas Malvinas, una al norte, una al centro y otra al sur. Entonces, la que nos tocara, teníamos que hacer la trayectoria, y cuando estábamos en el punto más cercano de las islas, ahí encendíamos el radar, le dábamos todo un panorama, y si teníamos detección decíamos dónde tenía que estar. Y automáticamente ahí teníamos que bajar y volvernos. ¿Por qué? Pues nosotros teníamos un avión que es un avión buscador, es un avión lento, tiene un tercio de la velocidad de un avión de ataque. Entonces, si nosotros no hacíamos bien la táctica y no estábamos lo suficientemente lejos haciendo la detección, corríamos riesgo de que ellos mandaran un pack de aviones, se llama pack de ataque, y bueno, nosotros no llevamos armamento, porque el track es un avión que tiene armamento antisubmarino, no tiene armamento contra avión, no tiene velocidad, no puede hacer maniobras raras, no puede hacer nada. Es un avión que vuela, tiene su radar, detecta. Esa es la función. Esa es la función. Baja, puede volar a más altura, puede volar, bueno, tenía una limitación de altura porque tampoco tiene, en ese momento no tenía oxígeno, ahora sí lo tiene, porque con los años se cambiaron los motores de lo que es motor a pistón y se le pusieron turbohélice. Nosotros volamos con el pistonero, iba nafta, eso es una cosa sin calefacción, sin nada, un asco. Pero bueno, es un avión de guerra, es como, tiene que ser incómodo, es así. Bueno, así que la función nuestra fue esa, pero se dividió en dos etapas. La etapa de portaaviones, donde volamos ahí, y después, una vez que se hunden al Belgrano, la flota vuelve a tierra, vuelve al continente, al portaaviones lo guardan en Puerto Belgrano, y a nosotros, comunidad, nos mandan a Río Gallego, lo que era la vieja estación aeronaval Río Gallego, que ya estaba deshabilitada aeronáuticamente, tenía una pista que todavía está, una pista de brea vieja, que hubo que acondicionar para que nosotros pudiéramos hacer toda la misión. Pero ¿qué pasa? No podíamos utilizar el aeropuerto internacional de Río Gallego porque ahí estaba la Fuerza Aérea y parte de la Armada, de la aviación naval. Así que nos designaron en esa pista de Río Gallegos, y nosotros de ahí hacíamos esas 3 trayectorias de vuelo a Malvinas. Tuvimos desde el día 13 de mayo del 82 hasta el 14 de junio del 82 haciendo ese tipo de vuelo, y haciendo todo lo que es zona de detecciones. Yo en esa época, entre el 13 de mayo y el 14 de junio, pasaron dos cosas. Hice el primer vuelo el 15 de mayo, que tengo una foto, porque me sacaron después de que volvimos a volar, me sacaron con una Polaroid que la digitalicé, y hice el último vuelo, el del 14 de junio. Yo hice 18 cruces a Malvinas en esos 30 días. O sea, de esos 30 días, 18 días,
y tengo mis cruces hechos en Malvinas. ¿Y ese avión no aterriza en Malvinas? No, ese avión hacía toda la trayectoria, llegábamos, la trayectoria del norte, llegamos hasta Norte de Malvinas, hacíamos la búsqueda, si había detección, nos pegábamos la vuelta, si no, seguíamos terminando lo que es la trayectoria y después nos volvíamos. Esa era, digamos, el tipo de vuelo que teníamos que hacer. Nosotros íbamos, ahí hay una distancia de 700 kilómetros de Gallegos a Malvinas, pero la trayectoria es mucho más larga, porque es una ida, una parte que baja y después es el regreso. Entonces, en esas idas, nosotros cada una hora, nos llevaba 3 horas llevar hasta ahí. Cada una hora teníamos que ir haciendo emisiones para ver, porque por ahí los ingleses tenían la flota desplegada en un lado, pero tenían una fragata, un destructor de piquete, para hacer detecciones de aviones que fueran a las islas. Entonces, bueno, ese era el peligro, porque eran fragatas misilísticas, entonces si uno lo detectaba lo tenía que hacer con tiempo porque corríamos riesgo de que nos atacara. Bueno, de hecho, ¿Tuvieron algún ataque? nosotros sufrimos 17, a nosotros nos mandaron 17 veces las PAC de ataque, pero nunca nos pudieron, nos detectaron durante 17 misiones, pero nunca pudieron, digamos, encontrarnos. ¿Por qué? Porque ahí la táctica que uno emplea depende de la velocidad nuestra del avión y de la velocidad del avión de ellos. Entonces yo tengo que estar a una distancia lo suficientemente segura como para que si ellos me mandan un pack de ataque que viene a 900 kilómetros por hora, yo esté lo suficientemente lejos como para empezar a escapar y que ellos nunca me puedan encontrar. ¿Por qué? Porque ellos tienen 1 hora de vuelo, nada más. Después tienen que volver al portaaviones. Tiene una limitación en cuanto a la cantidad de consumo de combustible que tiene un avión de ataque y a la cantidad de horas de vuelo que puede desarrollar. Por eso nosotros podíamos desarrollar 7, 8 horas de vuelo con nuestro avión lento, pero ellos 1 hora, 1 hora y media, no más que eso. Y si encima de eso se gastaban 15 o 20 minutos en perseguir a un avión que sabían que era un avión lento porque con el sistema de control de emisiones radar que ellos tenían, podían saber que el radar nuestro era el que estaba emitiendo, podía identificarnos. Entonces decía, bueno, es un tracker que está a tal distancia. Bueno, es conveniente mandar 2 aviones a bajar un tracker. Sí, bueno, esa era la relación de compromiso que ellos tenían. Pero así todo, durante 17 misiones nos mandaron aviones de ataque. Eso está declarado en el libro, en las memorias del almirante Woodward. Te iba a preguntar eso, ¿cómo sabían? Claro, bueno, porque el almirante Woodward dice, tuvimos un gran dolor, es así textual, si lo podés encontrar, el libro de posguerra que hace él, dice, tuvimos un gran dolor de cabeza, dice, durante 17 misiones mandamos a detectar los Grumman Tracker y nunca los pudimos encontrar. Claro, ellos veían la detección, veían de dónde venía, pero nunca nos pudieron. ¿Por qué? Porque aparte es un tema de meteorología, el invierno, la nubosidad. Nosotros volábamos sobre nubes, como teníamos radar no había problema porque podíamos hacer la detección igual, pero en la visual ellos no se ve, la cantidad de nubosidad que hay, la nubosidad densa, el frío y todo eso impide la visual, digamos. Encima lluvia, nieve, granizo, el clima ahí es un desastre, es terrible. Así que bueno, la misión nuestra fue siempre la misma. ¿Ustedes, sus compañeros eran los mismos? No, nosotros, no, los 4 siempre se intercambiaban las tripulaciones. Eso es digamos, la escuadrilla en base a la, digamos, más que nada la cantidad de horas que tienen cada uno, iba designando, bueno, este piloto y este copiloto vuelan con estos 2 hoy. Mañana me tocaba otro piloto, otro copiloto y otro compañero. Siempre alguien distinto. Por ahí repetía con alguno, porque éramos pocos, pero en sí siempre se trata de mezclar, digamos, ¿no? De que no sean siempre los mismos. No te iba a preguntar, es una cuestión más humana, digo, cómo era el vínculo con tus compañeros, energías. Mirá, el vínculo, la verdad que yo, bueno, hoy yo todos los meses me voy a la casa de mi amigo que fue mi instructor, que hoy tiene 80 años, y nos sentamos a tomar café en la casa de él y nos reímos de esto, nos reímos del otro.
O sea, tengo una relación de amistad con él, nos juntamos, el 2015 yo organicé una juntada con todas las tripulaciones que volamos en el 82 y vinieron todos. Cuando me refiero a todo, gente grande, gente de 80 años se vino de Buenos Aires a participar. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos juntamos todos en el grupo, hablamos de pavada, hablamos de política, hablamos de todo. Bueno, ahora están todos conmocionados porque se cierra la escuadrilla, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir en patota, a hacer lío, no sé, algo vamos a hacer. Pero tenemos nos juntamos todos los 31 de mayo, porque es el aniversario de la creación de la escuadrilla. Todos los 31 de mayo nos juntamos acá en Bahía. Somos 40 o 50 que nos juntamos todos los años. Y que ahora estamos en discusión, che, se cierra la escuadrilla, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir juntándonos. Así que 1 de mayo, cuando hunden el Belgrano, ¿ustedes cómo se enteran? el 2 de mayo. El 2 de mayo, perdón. Nosotros nos enteramos por el mismo sistema de altoparlantes, que a partir de ahí, del 2 de abril, arriba del portaaviones, digamos, todos los acontecimientos que iban pasando, una vez al día, se hacía un reporte hablado, supongo que hablaría el comandante del portaaviones, o el segundo, o el jefe de operaciones, diciendo cómo venía la mano, qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Porque uno arriba del buque, claro, agua acá, agua allá, agua en todos lados, totalmente aislado. Entonces, bueno, a partir de ahí ya sabíamos la situación y bueno, y sabíamos lo que estaba pasando. Cuando hunden el Belgrano, enseguida, bueno, nos avisaron de todo lo que estaba pasando, pero enseguida el portaaviones se va hacia el oeste y empezamos a ver costa a la izquierda. Y 4 o 5 días viendo costa, quiere decir que estábamos navegando para el norte. La costa a la izquierda, a la derecha siempre hay agua. Bueno, fue después del hundimiento del Belgrano, fue que se toma la decisión, porque sabíamos que había submarino nuclear en la zona, y digamos, el portaaviones no tenía una gran cobertura antisubmarina, si bien nosotros le hacíamos la cobertura antisubmarina, pero ya estábamos destinados más que nada a hacer la parte de exploración, no de cobertura antisubmarina. Y contra el submarino nuclear en esa época era medio imposible hacerlo, entonces lo más seguro era recostar la flota, especialmente de portaaviones, sobre la costa, lo más cercano. ¿Por qué? Porque como hay poca profundidad, un submarino nuclear que tiene 110 metros de largo, no puede navegar. Seguro, no puede navegar. Entonces, bueno, ahí se decide que esa, digamos, la parte naval de la guerra para nosotros iba a terminar. La flota se fue a puerto y ahí se iba a designar que la parte posterior de la guerra iba a ser una guerra aérea, donde necesitábamos aviones de exploración y todos los aviones de ataque posibles, de la Fuerza Aérea, de la Aviación Naval. ¿Y portaaviones de ustedes también llevaban aviones de ataque? Sí. En el portaaviones nuestro estaban embarcados los A4Q de la tercera escuadrilla de caza y ataque. Y bueno, había helicópteros y teníamos 5 trackers en ese momento. Nosotros, bueno, una vez que se termina esa parte, digamos, que la flota ingresa a puerto y que ya sabía que el portaaviones no iba a volver a salir, hay una reasignación digamos, de unidades en el sur, donde ahí sí se establecieron que nosotros, bueno, íbamos a hacer nuestra exploración desde Río Gallego. Ahí aparece como, bueno, en esa transición había otro avión explorador que era el Neptune, que a mitad de la guerra quedó desafectado por un tema de que ya estaban vencidos, los aviones ya estaban vencidos, no estaban más altos para volar. Entonces, la Argentina, ¿qué hace? Alquila a Brasil unos aviones que llaman bandeirantes, que eran también unos aviones de exploración que se los alquila a Brasil. Eran 2 avioncitos, pero tenían un poco más de capacidad del tracker en cuanto a horas de vuelo, podían llegar más lejos porque eran más chiquitos, más livianitos y podían llegar. Nosotros hasta la zona de Puerto Argentino no podíamos llegar, pero podíamos verlo a través del radar. Pero ellos sí podían hacer toda esa vuelta. Pero ¿qué pasa?
en un avión brasilero. O sea, se le alquiló un avión a Brasil. Un avión de búsqueda brasilero que ellos utilizan en el trópico, en el verano, porque tienen verano siempre. Lo llevamos al sur, con bajo cero. Bueno, los aviones empezaron a tener problemas en las botas de celadora. Bueno, de hecho no tenían botas de celadora para las hélices. Entonces corrían peligro de que se forme hielo y de que se caigan. Bueno, un montón de problemas tuviera. ¿Por qué? Porque eran aviones pensados para otro clima. Pero bueno, nosotros siempre compramos cosas así. Lamentablemente es un mal nuestro. Yo te preguntaba por el hundimiento de Belgrano porque muchos veteranos que vienen acá a charlar con nosotros nos cuentan el cambio de ánimo, ¿no? De Obvio, partir de sí, sí. eso, ¿no? Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros cuando volamos, que ahí lo vi en la planilla el tema del equipo de vuelo, tenemos un equipo de vuelo que pesa como 40 kilos en total. Porque tenemos un abrigo interno, tenemos el overall, después, nos ponemos lo que llamo el traje a disposición, que es, si llegamos a caer el agua, ese traje nos mantiene la temperatura corporal durante un tiempo, tampoco es eterno. Pero está todo sellado en las mangas, en el cuello, en los pies, bueno. Yo después del Belgrano, claro, como yo era tripulante de vuelo, todos mis compañeros, los otros cabos que dormíamos en el mismo lugar y todo, yo era el único que tenía ese traje. Entonces yo después del Belgrano me lo puse y hasta que no llegamos a puerto 5 días después no me lo saqué. Porque yo tenía en mi cabeza de que si hundieron al Belgrano, el próximo buque que iba a ser hundido era el portaaviones. Era algo lógico. De hecho, hubo un submarino que no recuerdo el nombre, que era un clase Valiant, que nos estuvo siguiendo mientras nosotros navegábamos para la costa, nos estuvo siguiendo durante 4 o 5 días, y hubo un día, porque también hay declaraciones del comandante de ese submarino, que nos tuvo a tiro, porque ellos, lógico, si hundían el portaaviones ya se terminaba la guerra. Y gracias a la intervención de los trackers, que porque salieron a hacer todo una cobertura antisubmarina, este submarino tuvo la presencia del tracker. No sé si lo vieron por el periscopio o lo vieron por los sistemas que ellos tienen que pueden hacer la detección, y se sintieron amenazados. Entonces decidieron dejar de seguir al submarino, al portaaviones. Porque esa era bueno, yo en esos 4 o 5 días que duró el trayecto de que estábamos volviendo hasta que ingresamos a puerto, yo el traje ese no me lo saqué en ningún momento, porque sabía que si nos hundían, la única posibilidad que yo tenía de llegar a las cubiertas superiores y de poder sobrevivir era manteniéndome dentro de ese traje, porque de otra manera no había. Así que bueno. Tenías entrenamiento militar, a diferencia. Sí. ¿Vos crees que tuviste miedo? Vos sabés que me lo preguntaron 10 millones de veces. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? No sé si por la inconsciencia de los años que tenía. Está bien que la guerra nuestra, yo siempre digo, la guerra del tipo que estuvo en la trinchera, con el fusil, tirándose tiros de día, de noche, fue distinta a la guerra nuestra, ¿sí? La guerra nuestra, yo tenía mi traje, tenía lo que llama la Playmet, que es la comida que llevamos, volábamos 5, 6, 7 horas, nos llevamos la comida, entonces comíamos en vuelo, mientras hacíamos la operación, si iba todo bien. Obviamente que había tensiones. ¿Por qué? Porque cuando yo en mi radar tenía la costa de las islas, dije, bueno, estamos acá. O sea, estamos a tiro de onda. La tensión que Claro, la tensión, claro, es más, pero esa tensión nos obligaba a nosotros a mantenernos enfocados en lo que teníamos que hacer. Entonces, mi compañero que tenía un sistema, en la parte acústica, como no se utilizó, se puso un detector de radares de la flota inglesa. Entonces él estaba abocado a conseguir el dato de que si había radares ingleses en el aire, y yo estaba abocado a ver si podía tener un contacto que fuera un buque inglés. Entonces, esa era la tensión que se vivía. Después, en el momento que no había nada en la prueba del avión, yo le informaba a mi piloto, listo, en la prueba del avión no hay nada,
de acá a 100 millas. Bueno, nosotros teníamos una hora para saber que no había nada. Entonces ahí habíamos, comíamos, nos fumábamos un cigarrillo. O sea, por eso te digo, el tema del miedo, viví en el portaaviones, no el miedo, pero sí la tensión esa que te digo, que cuando hundió a Belgrano, todo el mundo dijo, che, nosotros somos los próximos. Bueno, listo. Yo agarré mi traje antiposición, tuve 5 días. Cuando me lo saqué era una cosa terrible, porque no me bañé, iba al baño esporádicamente, porque tampoco dormía. Es más, durante 3 días dormí en la sala de mecánicos. La sala de mecánicos está en la cubierta de vuelo. Entonces, si pasaba algo, yo tenía mi balsa salvavidas, lo tenía ahí, al toque. No tenía que venir de las cubiertas de abajo a subir a la cubierta de vuelo para tirarnos al agua o arriba de una balsa. Pero bueno, fueron días de tensión, pero miedo en lo que es salir a volar y hacerlo, digamos, la función que teníamos que cumplir. Yo particularmente no. Claro, no tuviste, Es el día de hoy que no tuviste ninguna situación de... No, porque estar adentro del avión, uno está encapsulado, está bien, escucha las comunicaciones, escuchan comunicación en inglés, quiere decir que lo estamos escuchando, pero es algo demasiado aislado, digamos, ¿sí? A mí no me pasó, qué sé yo. Sí, todo A mí, personal de cada uno. claro, y por eso es la discusión de que nosotros, por eso también no. Yo integro ahora el centro de veteranos porque mi clínico está ahí, me hacen la receta, pero no soy ni de ir a las reuniones, porque siempre surgen estos conflictos. ¿Sí? Uno dice, no, porque, ¿y vos dónde estuviste? ¿Y vos dónde estuviste? Y yo estuve en track, yo volé de radio. Ah, claro, vos estuviste en el avión allá arriba, ¿qué? Bueno, pero fue mi función, ¿no? Yo, Claro. de haber estado en el ejército, hubiese estado en el pozo de Zorro con vos, qué sé yo. Esas son cosas, son discusiones que nunca se van a zanjar. Nunca va a haber un acuerdo en eso. La guerra de ellos fue totalmente diferente a la guerra nuestra. Y yo lo tengo claro eso. Por eso no lo discuto. No lo discuto. Si me encuentro con alguien del ejército, ¿dónde estuviste? Y yo estuve metido en una cueva. Yo digo, y bueno, yo estuve en tal lugar, me tocó estar en tal lugar. ¿Entendés? La gente que estuvo en el portaaviones, estuvo en el portaaviones. Ellos, el 2 de mayo, fueron a tierra. Esa gente nunca más volvió a la guerra. Se quedaron en Porto. Porque su destino estaba ahí, su unidad estaba ahí. Al no salir su unidad, ellos estaban. Entonces hay esos resquemores, ¿viste? Cosas que a mí nunca me cerraron y no me sigue sin cerrar ahora con 65 años de edad que tengo. ¿Para ustedes en qué momento termina la guerra? O sea, ¿cuándo? Bueno, nosotros estando en vuelo el 14 de junio, haciendo la pierna sur, creo que era, nosotros teníamos que ir al sur del estrecho de San Carlos, bajar un poco más abajo y volvíamos a Gallego. Cuando estábamos, no sé si regresando para abajo, le avisan al comandante, le mandan un mensaje de que se había firmado la rendición, que podíamos venir, podíamos volvernos. Y el comandante, tripulación, está pasando esto. ¿Terminamos la misión o volvemos? Nos pusimos otro de acuerdo, terminamos la misión. Terminamos de hacer el vuelo que nos correspondía y nos volvimos. Y a partir de ahí, no volamos más. Después se siguieron haciendo vuelos. La escuadrilla después del 14 se quedó una semana más esperando órdenes, y en esa espera de órdenes, el comandante muy atinadamente, en vez de dejar a la gente descansando, que yo dijo, bueno, listo, vamos a hacer vuelo de adiestramiento. Entonces adiestrar a los pilotos en pista, los operadores prendían su radar en la costa y no más, se aprovechó para hacer volar gente nueva, que nunca se había subido el avión. O sea, siguió, digamos, que fue lo más atinado, porque tenerlos a todos encerrados en una base, sabiendo que nos habíamos rendido y que empezaba. ¿Cómo fue la Y ahí tengo una foto de una formación. No, y bueno, fue defraudante, fue un golpe bajo, o sea, yo creo que la mayoría en algún momento se lo esperaba, porque era imposible que nosotros pudiéramos tener algo positivo en cuanto a decir, le ganamos la guerra a los ingleses, a los americanos y a los chilenos, los tres juntos. Imposible. Pero bueno, nunca deja de ser decepcionante, ¿sí?
Y este país es así, es exitista. O sea, a nosotros nos ponderaron, nos dieron todo cuando la gente se iba con los trenes al sur y todo, y cuando volvía esa misma gente los puteaban en colores, qué sé yo, por decir algo, ¿no? O sea, ¿Y la vuelta a ustedes cómo fue? no, mira, la vuelta mía, em, nosotros no tuvimos ese de que nos encerraron. Yo volví, es más, no volví en el tracker, volví en un DC-9, los famosos DC-9 Super 80 de Austral. Bueno, volví de Río Gallego de ahí a Espora, con mi equipo, me fui a mi alojamiento, dejé el equipo, y de ahí me fui en colectivo, en la 517, a la casa de mi viejo. Me entero que mi viejo no vivía más, así que tuve que buscar dónde venir. Pero no, creo que vinimos un fin de semana y nos dijeron, listo, el lunes a las 8:30, preséntese a trabajar normal Como si nada y hubiera seguir pasado. como si nada hubiera pasado. Después tuvimos, posterior a la guerra, sí, nos fuimos a Puerto, donde se nos empezó a dar las clases de cómo funcionaba una balsa, ¿sí? Durante la carrera uno sabe, porque hace los cursos, pero ahí ya con la experiencia del Belgrano, digamos, hay muchos porque una cosa es saber cómo funciona algo en la teoría y otra cosa es verlo experimentado en la realidad. Entonces, como lo que se experimentó con eso, se sacaron conclusiones y se le dio cursos a la gente, charlas, más que nada, diciendo, che, esto es lo que nosotros teníamos inicialmente en los libros. Bueno, esto es lo que pasó. Bueno, de eso se aprendió, Claro. ¿sí? Eso la verdad que fue algo positivo para todos nosotros. Y tus padres no estaban ahí, pues lo fuiste a buscar. Lo fui a buscar Pues, y no, bueno, ¿qué imaginá, sabían de vos? ellos sabían que porque cuando yo vuelvo del portaaviones, tuve 2 días en Bahía, que todavía mis viejos estaban ahí en el barrio, y le dije, mira, me van a mandar a Río Gallegos. Dice, ¿no te mandan a las islas? No, nosotros no vamos a las islas. Nosotros vamos a ir a Río Gallegos porque tenemos que volar, bueno, toda la explicación. Pues mi viejo tampoco sabía mucho de lo que hacía. Sabía que yo era militar, pero no, de qué función cumplía. Eh, y bueno, y ahí me fui y no tuve más contacto con ellos. Así que bueno, cuando volví, mi mamá desesperada, ella trataba de averiguar cómo podía. Tenía teléfono en esa época, se comunicaba con Espora. Y en Espora por ahí no le decían, o decía, sí, no, está todo bien, quédese tranquila, están en Río Gallego, están volando. Pero bueno, Pero vos con ella no te comunicaste. no me pude comunicar nunca. De hecho, nosotros comunicación telefónica de Gallego no teníamos. Nosotros no podíamos salir de la base, ni siquiera al pueblo. Eh, la, mm, el hangar de Río Gallego, la pista, está en un lugar y está como a 8 kilómetros de la ciudad de Río Gallego. Nosotros nunca fuimos, en todo el mes que estuvimos en Río Gallego, mes y pico, nunca fuimos a la ciudad, siempre estuvimos dentro de la base. De hecho, tampoco podía ir mucho, ¿por qué? Bueno, primero porque no nos dejaban. Y segundo, porque el régimen de vuelo me tocaba el turno 2 de la mañana, volvía a las 10 de la mañana, descansaba, y por ahí me tocaba salir a la noche, a las 8 de la noche otra vez, y volver a la madrugada, y al otro día descansaba y al otro día salía a volar otra vez. Está bien, yo tenía 20 años en ese momento, 21 tenía, pero hacer eso días consecutivos Sí, sí. te va. Bueno, de hecho, hoy en día tengo un dolor en la espalda que lo tengo de aquella época, permanente, que no se me fue nunca. Y nunca pude solucionar un dolor que tengo acá, que lo tengo, no sé por qué, pero lo tengo. En el omóplato de este lado. Cuando me siento así, me empiezo a doler, me acomodo, pero lo tengo desde esa época. Hace 40 años que Y ya tengo te ese. tendrán que tener. No me encuentro porque, aparte, yo hice deporte toda mi vida, hace 25 años juego al pádel, juego 3, 4 veces por semana, salgo a andar en bicicleta, pero ese dolor en particular nunca me lo pude sacar. Pero bueno, ya es mío, así que es parte De la historia. de la historia mía. Así que tu familia entonces, No, mi familia no tuve contacto. Bueno, cuando volví, obviamente, mi viejo, mi mamá, fue la que más sufrió, calculo, por mi viejo más endurecido, pero no, todo normal, digamos. No hemos tenido. He sido un veterano que no ha tenido grandes problemas. De hecho,
Me he hecho estudios psicológicos que nos mandaron a hacer ahora después de 40 años de estudios psicológicos a ver si teníamos alguna lesión postraumática y bueno, ya a mí no me sale nada. Quizá porque en el momento ese, el hecho de que yo estaba haciendo lo que me gustaba, entonces quizá lo tomaba con otra cabeza. Ujú. De hecho, tengo un amigo con el que nos juntamos a comer en mi casa, que es de esa época. Él es motorista, era mecánico, él no volaba con nosotros. El tipo, cuando me tocaba, como éramos del barrio, cuando me tocaba volar a mí, él se levantaba para despedirse de mí. Y yo decía, ¿por qué te levantabas? No, porque si pasa algo, viste, si los bajan. Le digo, bueno, pero no va a pasar nada, quédate tranquilo. Y él se levantaba a deshora, después tenía que cumplir con su turno. Y bueno, es el día de hoy que somos grandes amigos, obviamente, pero porque evidentemente hay gente que lo tomó de otra manera, más, eh, no sé, más catastrófica, Un más, impacto diferente. o que le impactó diferente, sí, sí. Sí, yo tengo ese tipo de carácter de que soy una persona positiva. Entonces yo siempre veo el vaso medio lleno. Sí, sí, en todo, ¿eh? En todo, en todo. Yo, este, en la pandemia todos se encerraron a autosuicidarse, a engordar. Yo me encerré a estudiar. Y hoy soy astrofotógrafo amateur gracias a eso. Te iba a preguntar, se terminó la guerra, vos seguiste en la Sí, yo seguí en la Armada. armada. Seguí volando, me seguí capacitando, después fui instructor de los radaristas, después me especialicé en acústica submarina, daba clases, conferencias sobre eso, estudié mucho sobre eso, eh, sobre la detección de los submarinos mediante el sonido, me especialicé en eso, es más, me especialicé en la universidad. Yo estudié en la universidad, hice 2 años de Derecho y vivía en comisión, porque me tenía que ir a Ushuaia, 15 días en Ushuaia, volvía, me tenía que ir a Río Grande, 10 días en Río Grande, volvía, y empezamos, el avión es un avión que hace estación en el sur para el tema pesquero y todo eso, y bueno, yo vivía viajando. Entonces, bueno, un día dije, no puedo con las dos cosas, listo. Dejé la universidad, bueno, después se me pasó la vida y no seguí. Pero fui capacitándome en otras cosas. Cuando me toca retirarme, miro así, digo, bueno, no tengo nada que hacer, qué sé yo, y salí a buscar trabajo, metí un currículum en la escuela de suboficiales y me llamaron, empecé a dar clase y cuando saltó después de la pandemia el tema de la virtualidad, me gustó, me postulé, hice los cursos y desde ahí soy docente virtual hasta el día de hoy. Porque ya no quería ir a Puerto Belgrano 2 o 3 veces por semana, ir a Puerto, estar frente a alumnos, volver, ya estaba medio cansado. Entonces dije, quiero hacer algo que pase en mi casa. Bueno, justo surgió esto. Así que me vino como anillo al El dedo. vínculo con el centro de veteranos que vos me decías que, no sé, Sí, no. ¿a partir de cuándo fue? ¿Cómo te vinculaste con? No. A través de este amigo que yo te digo, él es, él está muy metido en el centro de veteranos desde siempre. Él es ¿cómo se llama? El revisor de cuentas, el secretario, algo de eso. Entonces, el tema médico, más que nada por el tema médico. Decir, che, tengo ir al clínico, viste, saca un turno por la obra social, te da para adentro un mes. Y claro, en el centro veterano tenía un clínico que yo ayer llamé para mañana ir a llevarle mis estudios. Ah, tienen consultorio ahí. Tiene consultorio ahí, tenemos psiquiatra, psicólogo, tenemos un neurólogo que no se consigue acá en Bahía, clínico, la chica que nos hace la receta, me la hace por WhatsApp. Entonces, Está bueno eso. claro, agarré y dije, bueno, listo. No estaba asociado. Parte de la lucha de los veteranos. Claro, sí, no estaba. Pero yo no soy de asistir a asambleas, reuniones, porque a mí odio ver a los veteranos peleándose. Entonces, trato de evitar ese tipo de cosas, ¿viste? No. Yo soy de la idea de que tendríamos que estar todos juntos en un gran centro, y resulta que tenés los veteranos de acá, la confederación de allá, que están en contra de lo que eran Colimba y de lo que fueron Cuadro y de los oficiales que están en otro lado.
che, nosotros éramos 4 tipos de distintas jerarquías que volábamos todos juntos. Si nos cae un misilazo, no íbamos a morir igual los 4. ¿Por qué no estamos juntos en un centro? Bueno, cosas que nunca voy a entender. Entonces, el centro de veteranos lo utilizo, digamos, con los beneficios que da, pago mi cuota como corresponde y estoy cuando voy me encuentro con compañeros y gente que conozco, me voy a la cocina de ellos, me tomo unos mates, me tomo un café, charlo un rato, pero no lo hago, digamos, con continuidad y con ese tipo de cosas. ¿Y vos tenés hijos, Juan? Yo tengo 4 hijos, ¿De qué edades? tengo uno de 40 años, otro de 38 años de un matrimonio anterior, y ahora tengo uno de 20 y otro de 15. Así que fui papá por última vez a los 50 años. Sí. No. 4 varones. 4 años. Sí. ¿Y hablas con ellos de Malvinas? ¿Te preguntan? Mira, vos sabés que no. A ver, mis 2 hijos más chicos no vivieron mi vida militar. El más chiquito no, porque ya me estaba retirando cuando él nace. Y el de 20 años, sí, pero yo fui 8 años militar hasta que o sea, él nació y yo fui 8 años más, pero, viste, un chiquito de 8 años. Y con los 2 más grandes, obviamente que tengo de hecho, el segundo, el que tiene 38 años, actualmente vive en el terreno del fondo de mi casa. Yo tengo una casa, un terreno muy grande, entonces en el fondo, él tiene un problema, él es epiléptico, entonces, un día decidimos que él iba a vivir ahí, se iba a hacer su departamento, él vive solo ahí atrás, sin ningún problema. Y el otro más grande, bueno, está casado, tengo 3 nietos, pero de este tema no hablamos nunca. No hablamos nunca. De hecho, no soy de hablar de este tema. Bueno, tener una prueba. No me sale hablar de chileno. Si me preguntan, yo cuento. Y no tengo problema en contar y no me... ¿Te parece que no has hablado? Y no te lo podía explicar, no sé. Y eso que ellos me han visto, digamos, que como estas cosas, yo he tenido... Hay un periodista de Canal 7 que se apareció hace unos años en mi casa, que ahora no lo vi más, porque no me acuerdo el nombre. Me dice, yo soy de Canal 7, vino con el móvil y todo. Dice, hay un muchacho que me tiró tu nombre para que te haga una entrevista por el tema Malvinas. Bueno, le digo, pasó a casa, qué sé yo. Cosas así, pero si no es puntual, no soy de hablar de esto, ¿viste? No, qué sé yo, no sé por qué. No me hace ni bien ni mal, aclaro. Pero no soy de contar esas cosas, simplemente. ¿Sí? De hecho, hubo un año, 2009 fue, que dije, pucha, si bien yo puse ahí que no tengo redes, pero tuve Facebook un tiempo, que después con el tema de que se te meten en el celular, la estafa, que yo casi me vacié en una cuenta bancaria, me fui a miércoles del Facebook. Y dije, pucha, tengo que escribir algo de esto. Y empecé, que lo tengo escrito en un Word, tiene creo como 30 hojas, lo mismo que charlamos recién, desde el 28 de marzo en adelante, tac, 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 tac. Yo tenía apuntes en una libretita, pero tengo muy buena memoria. ¿Y los apuntes los tenías que los ibas haciendo Bueno, lo hice en Word. Ya lo digo, pero esos apuntes los tenías de antes de la guerra, escribiste? En una libretita escribía ciertas cosas, que después la perdí la libreta esa. Pero como lo detallé, digamos, en el Word que yo te digo, y lo hice medio día por día, o cosas puntuales que me acordaba, pero está hecho porque por suerte tengo buena memoria. Cosas que me pasaron arriba de los vuelos, anécdotas, sí. Muchas chistosas, muchas no tan chistosas, pero anécdotas. Y claro, cuando lo voy poniendo en el Facebook por capítulo, digo, lo voy a capitulizar. Capítulo 1 de tal día a tal día, capítulo 2 de tal día. Mi hermana me llama y dice, yo no sabía todo esto. Mi hermana. Entonces ahí te das una idea de que yo no soy mucho de hablar de esto. No, pero por ahí esto de escribir está bueno. Claro, sí. Bueno, de hecho, a la gente que me he encontrado, porque viste que ahora nosotros el tema veterano lo tenemos en el documento, lo tenemos por ley,
en el carnet de conductor. Entonces yo voy a hacer un trámite, documento, tanto, veterano, che, lo felicito, qué sé yo. Dice, usted no me podría contar, agarro el Word, yo, dame WhatsApp, está aquí, le paso el archivo. Ahí tenés todo, lee. Y hay gente que me ha llamado, che, qué bueno esto, que... Pero lo hice así, digamos, lo transmití de esa manera. También un vecino, yo antes tenía un patio enorme, después agrandé la casa, fue a vivir mi hijo, que yo ahora me quedé sin patio casi, ¿no? Tengo un patio chiquito. Pero en un patio así, un día miro así, una pared enorme, la pinté toda de blanco y le hice las Malvinas en que ahora quedaron adentro de un galpón, esa parte de la pared. Le hice las Malvinas, pintado como la bandera argentina y la silueta del avión nuestro, en negro. Y me bichó el vecino, mira un diosillo. Entonces me toca a ti, ¿vos tuviste Malvinas? Sí. Porque mirá, disculpame, pero vi lo que hiciste, la pintura. Le digo, ¿te gusta? Me llevó como una semana a pintar eso. Sí, me encanta, y a mí todo lo de Malvinas. Y eso era un tipo joven, tiene 40 años creo que tiene. A mí me interesa. ¿Te interesa? Le imprimí, acá tenés, lee. Bueno, lo transmito de esa manera. Así que esa, digamos, es mi historia sobre este episodio. Una parte importante de mi vida. Yo siempre dije, eso, bueno, catapultó mi carrera en el sentido de que, como te expliqué antes, yo todo lo que debería haber hecho en 5 años lo hice en 2 meses. Entonces, todo eso que yo tendría que haber aprendido, no solamente que lo aprendí, sino que lo pude desarrollar en un conflicto armado. Cosa que ni generaciones anteriores a la nuestra y posteriores no lo vivieron y no sé si lo van a vivir. Bueno, eso me ayudó porque me aceleró los procesos de mi pase de un puesto a otro, ¿sí? En vez de esperar 5 años más y volar todas esas horas, al otro año, el año 83, me dijeron, vas a hacer el curso para ser operador acústico. Y bueno, y ahí arranqué. Entonces, eso después me dio tiempo para capacitarme, para estudiar sobre el tema de acústica submarina, transmisión de sonido en el mar y todo eso, que me apoyé con gente de la universidad. Nos mandaron a nosotros, nos pagaban profesores para que nos expliquen todo eso de oceanografía. Y bueno, y después de eso empecé a dar clases de todo eso. Y eso me ayudó a entrar a trabajar en la escuela de suboficial, inicialmente, para darle a los aspirantes. Le daba a los aspirantes, cuando me cansé del tema ese de ir y venir, bueno, vino la pandemia, y después de la pandemia dije, no, me quiero quedar acá. Esa especialidad no se puede dar online, porque hay mucho dato secreto, mucho dato muy fino, que no se puede dar entonces tenía que ser presencial. Bueno, hablé con mi jefa de personal, le dije, mira, Patricia, yo quiero ver si me anoto en el tema virtual. Bueno, me dice, ya te mando a hacer los cursos. Si te anotaste, necesitamos sí o sí. Dice, ¿qué materia podés dar? Y te puedo dar conducción militar, digo yo. Estoy capacitado para eso. Listo. Y bueno, a partir de ahí, trabajo en mi casa. En la comodidad de mi hogar. Sí. Bueno, Juan, te agradecemos mucho tu generosidad de contar tu historia. Y ya la vas a poder ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, no, el agradecido soy yo, como siempre. Lo digo, la malvinización siempre es necesaria. Hay muchos que no somos muy malvinizadores como yo, que no lo ando contando a los 4 vientos, sino que lo hago a mi manera. Pero es importante que quede esto para las futuras generaciones. De hecho, en el escrito que yo hago, ¿sí?, que le doy forma de folleto y qué sé yo, en la parte final yo aclaro que todo esto lo hago para que en un futuro mis hijos lo puedan leer y puedan saber qué fue lo que hice en esa época. Porque como no lo hablamos en la vida diaria, bueno, que quede escrito. Algún día ya se los di a cada uno de ellos. Claro. Que lo lean o no ya es un tema de ellos. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos.